Hola, sean todos bienvenidos al canal. Yo soy Mari. En la clase de hoy vamos a realizar el paso a paso de este hermoso bolso. Antes de continuar con el paso a paso, si eres nuevo y aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas clases. Cada semana traigo para ustedes tutoriales de modelos que están en tendencia. Las clases son totalmente gratuitas y no tienen ningún costo. Lo único que les pido y que es muy importante para mí es que me dejen un like y realicen un comentario como muestra de agradecimiento. Esto me motiva a seguir compartiendo estas hermosas clases con ustedes. Este es el modelo que vamos a realizar en la clase de hoy. Es un bolso tipo cartera elaborado con punto garbanzo. Miren todos los detalles y acabados. Es un punto muy bonito y muy fácil de realizar. Si tienes alguna duda, déjamelo saber en los comentarios y yo con mucho gusto te estaré dando respuesta. Espero que disfrutes todo el proceso y que lo pongas en práctica. Vamos a la lista de materiales y después al paso a paso. Para este proyecto voy a estar usando trapillo pluma de trapillo puntitos. Tiene una hebra de 2,5 centímetros de ancho. Y lo voy a trabajar con una aguja de 6 milímetros. Para los que quieran adquirir los materiales, en la descripción del video les voy a dejar el enlace del trapillo y de los accesorios. También les voy a dejar peso final de la bolsa y medida final de la bolsa. Vamos a comenzar realizando un nudo deslizado y tejeremos 35 cadenetas. Tenemos orejita en el ganchillo, tomamos hebra y deslizamos dentro de esta. Tenemos orejita en el ganchillo, tomamos hebra y deslizamos. De esta forma vamos a realizar las cadenetas hasta llegar a la número 35. Completé las 35 cadenetas y estas tienen unas medidas de 29 centímetros de largo. Vamos a realizar una cadeneta adicional y esta va a ser nuestro punto de altura para un total de 36 cadenetas. Vamos a estar trabajando este proyecto sobre una base de 35 puntos, quiere decir que estaremos trabajando con un número impar. Vamos a realizar la primera vuelta y esta la vamos a hacer de puntos bajos. Damos vuelta a la cadeneta y trabajamos de la parte de atrás donde están las lomitas. Pasamos la aguja debajo de la segunda lomita. Recuerden que la primera es nuestro punto de altura. Debajo de cada una vamos a realizar un punto bajo. Pasamos la aguja debajo de la segunda lomita. Tomamos hebra. Damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo. Tomamos hebra y pasamos por las dos. Aquí hemos realizado nuestro primer punto bajo. Pasamos la aguja debajo de la siguiente lomita. Damos altura, tomamos hebra y pasamos por las dos. Pasamos la aguja debajo de la siguiente. De esta forma vamos a realizar los puntos bajos. Vamos a trabajar un punto debajo de cada lomita hasta llegar a la penúltima lomita. Vamos a realizar el último punto. Para completar esta vuelta, pasamos la aguja debajo de la última lomita. Tomamos hebra, damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo. Tomamos hebra y pasamos por las dos. Hemos finalizado esta primera vuelta de puntos bajos y hemos realizado un total de 35 puntos. Vamos a hacer ahora un punto de altura siempre que finalicen una vuelta. Antes de iniciar la siguiente, van a realizar una cadeneta de altura para dar vuelta al tejido. Aquí vamos a comenzar a trabajar la segunda vuelta y esta la vamos a hacer con el patrón de puntos con el que vamos a realizar este proyecto. Este punto es conocido como punto popcorn o punto garbanzo. Es un punto muy sencillo y consiste en realizar 3 puntos altos
dentro de un mismo punto, seguido de un punto deslizado. Antes de comenzar esta secuencia de puntos, siempre vamos a iniciar realizando un punto bajo sencillo en el primer punto y un punto bajo sencillo en el último punto. Por eso estamos trabajando los puntos impares, porque aquí iniciamos con un punto bajo, seguimos de un punto garbanzo, punto deslizado, punto garbanzo, punto deslizado, punto garbanzo, y debemos finalizar no con un punto garbanzo, sino con un punto bajo sencillo. Entonces aquí iniciamos pasando la aguja debajo de la segunda cadeneta. Miren que esta primera es el punto de altura. Aquí en la segunda, donde está el primer punto, pasamos la aguja debajo de la cadeneta completa y vamos a realizar un punto bajo. Debajo de la siguiente cadeneta vamos a iniciar el primer punto garbanzo y este lo vamos a hacer tomando hebra primero. Miren que colocamos hebra sobre la aguja y la vamos a pasar debajo de la cadeneta. Dentro de esa cadeneta vamos a pasar la aguja 3 veces, quiere decir que vamos a hacer 3 puntos dentro de ese mismo punto. Tenemos orejita en el ganchillo, pasamos debajo de la cadeneta, tomamos hebra, damos altura, miren que tenemos aquí 3 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra nuevamente y vamos a pasar debajo de las 2 primeras. Damos altura, tenemos aquí el primer punto, miren que es un punto alto. La diferencia es que aquí no cerramos enseguida, lo vamos a hacer al finalizar. Tomamos hebra nuevamente y vamos a realizar el segundo punto. Pasamos debajo de la misma cadeneta, tomamos hebra y damos altura. Tomamos hebra nuevamente y vamos a pasar debajo de las 2 primeras orejitas. Damos altura y aquí tenemos 3 orejitas en el ganchillo. Miren que tenemos 2 puntos dentro de uno mismo. Tomamos hebra nuevamente y vamos a completar el tercero. Tomamos hebra y vamos a pasar debajo de las 2 primeras orejitas. Damos altura y aquí tenemos 4 orejitas en el ganchillo. Tomamos hebra y vamos a pasar debajo de todas, así, de esta forma. Vamos a realizar el siguiente punto y este va a ser un punto deslizado. Pasamos la aguja debajo de la siguiente cadeneta. Tomamos hebra y deslizamos dentro de la orejita que tenemos en el ganchillo. De esta forma el punto nos va a cerrar y va a quedar así en forma de círculo. Miren cómo queda. Entonces hemos realizado un punto bajo sencillo, 3 puntos dentro de un mismo punto y seguimos con un punto deslizado. Después que realicemos el punto deslizado, repetimos nuevamente el punto garbanzo, pasando la aguja debajo de la siguiente cadeneta. Primero colocamos hebra sobre la aguja, pasamos debajo del punto, damos altura, realizamos el primer punto, tomamos hebra nuevamente, pasamos dentro del mismo punto, tomamos hebra, pasamos debajo de las 2 primeras orejitas. Miren que aquí ya tenemos 2 puntos, vamos a completar el tercero. Siempre nos deben quedar 4 orejitas en el ganchillo al finalizar. Tomamos hebra y pasamos por todas esas 4 orejitas. Aquí ya hemos cerrado el punto. Vamos a realizar un punto deslizado. Esa es la secuencia que vamos a trabajar. Realizamos un punto garbanzo, punto deslizado, punto garbanzo, punto deslizado. Continuamos con un punto garbanzo. Vamos a realizar los 3 puntos debajo de la cadeneta siguiente. 1, tomamos hebra,
Realizamos el segundo. Pasamos debajo de las dos primeras orejitas y completamos el punto. Tenemos 4, tomamos hebra y cerramos. Realizamos punto deslizado. Miren cómo se ven los puntos. Vamos a seguir esta secuencia hasta llegar al penúltimo punto. Ya completé estos puntos. Vamos a realizar ahora los últimos dos y si ven que la pieza se enrosca de esta forma, no se preocupen, es normal. A medida que vayan trabajando, ella se va acomodando. Entonces aquí finalizamos este punto con un punto deslizado. Quiere decir que esta penúltima cadeneta vamos a realizar un punto garbanzo. Colocamos hebra sobre el ganchillo y vamos a comenzar aquí con el primer punto. Realizamos el segundo. Y el tercero. Miren que aquí tenemos 4 orejitas en el ganchillo. Tomamos hebra y pasamos por todas. En esta última cadeneta no vamos a realizar un punto deslizado. Vamos a hacer un punto bajo como lo hicimos al inicio de esta vuelta. Entonces iniciamos siempre con punto bajo y finalizamos también con punto bajo. Realizamos cadeneta de altura y vamos a dar vuelta al tejido. Esta segunda vuelta la finalizamos con 17 puntos garbanzo, iniciando con punto bajo sencillo, realizando 17 puntos intercalando punto garbanzo, punto deslizado, punto garbanzo, punto deslizado. Miren cómo quedaron los puntos de bonito y bien organizados. Al finalizar el último punto realizamos un punto bajo sencillo. Recuerden que estos puntos los estamos trabajando sobre una base de 35 puntos. Vamos a realizar la tercera vuelta y esta la vamos a hacer de puntos bajos. Recuerden que aquí la primera realizamos punto bajo, la segunda punto garbanzo, esta tercera va a ser de puntos bajos, la cuarta punto garbanzo y así vamos a ir intercalando. Al finalizar la vuelta lo debemos hacer con punto sencillo. Entonces realizamos los puntos, les voy a mostrar dónde lo van a hacer. Vamos aquí a dar vuelta un poquito y vamos a mirar la parte de atrás donde están los puntos. Miren que vemos dos clases de puntos. Tenemos un punto cortico y un punto largo. Miren que sea una cadeneta larga, una corta, una larga, una corta, una larga y miren que así continúa hasta finalizar. Aquí debemos tener 35 cadenetas. Debajo de cada cadeneta, empezando aquí por la segunda, 1 y 2, vamos a realizar punto bajo. Aquí realizamos una. Aquí, aunque esté larga, vamos a hacer una sola. De este lado una. Aquí vamos a hacer una. Comenzamos aquí en la segunda. Pasamos debajo y realizamos un punto bajo. Debajo de la larga. Aquí debajo de la cortica. De la larga.
Vamos a realizar el punto en la cadeneta cortica. Deben tener en cuenta porque a veces esta cortica la tendemos a saltar. A veces no nos damos cuenta y nos podemos saltar este punto. Entonces al finalizar esta vuelta les recomiendo siempre verificar que tengan 35 puntos. Aquí debajo de la larga. Y vamos a realizar aquí el último punto. Realizamos cadeneta de altura. Y así finalizamos la tercera vuelta de puntos bajos, porque estamos intercalando una vuelta de punto bajo y una vuelta de punto garbanzo para que los puntos garbanzos todos nos queden en la parte derecha. Si trabajamos un punto garbanzo encima del otro, uno nos va a quedar mirando hacia el frente y uno hacia la parte de atrás. Entonces trabajamos intercalando punto bajo para que la siguiente vuelta el punto garbanzo nos queden todos hacia un mismo lado. Entonces vamos a iniciar aquí la cuarta vuelta, comenzando con un punto bajo sencillo. Realizamos el siguiente, un punto garbanzo. Tenemos el primer punto, tomamos hebra y vamos a realizar el segundo dentro de ese mismo punto. Vamos a realizar el tercero. Finalizamos con 4 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos por todas. Tenemos nuestro primer punto garbanzo. Vamos a realizar en la siguiente cadeneta un punto deslizado. Tomamos hebra y pasamos dentro de la orejita que tenemos en el ganchillo. Tomamos hebra nuevamente y vamos a realizar el punto garbanzo, quiere decir 3 puntos dentro de un mismo punto. Realizamos aquí el primero. El segundo. Y el tercero. Finalizamos con 4 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Seguimos con punto deslizado y continuamos con la misma secuencia. Completé los 17 puntos garbanzos. Vamos a realizar aquí el último punto y este va a ser un punto bajo. Recuerden que iniciamos esta vuelta con punto bajo y la debemos finalizar también con punto bajo. Realizamos ahora cadeneta de altura y damos vuelta al tejido. Les voy a dar las medidas de largo. Tenemos 41 centímetros y medio. De esta forma vamos a continuar trabajando intercalando estos dos puntos, punto bajo, punto garbanzo, punto bajo, punto garbanzo. La vuelta número 5 debemos realizar una vuelta de punto bajo, la vuelta número 6 punto garbanzo, la vuelta número 7 punto bajo y así vamos a ir intercalando estos dos puntos. Recuerden que el último deben finalizarlo con punto bajo sencillo y deben llegar hasta la altura deseada. Yo voy a seguir trabajando y ya les muestro cuántas vueltas y hasta qué altura vamos a llegar. Ya le he dado la altura a la pieza. Aquí he realizado 19 vueltas y les muestro, miren cómo quedaron los puntos de bonitos y bien organizados. Esta es la parte de enfrente y miren la parte de atrás. Recuerden que iniciamos con una vuelta de punto bajo y finalizamos también con una vuelta de punto bajo.
la última vuelta siempre debe ser punto bajo. Les voy a mostrar cómo van a identificar cada vuelta. De alto hemos realizado 9 puntos garbanzo y de ancho tenemos 17. Van a empezar a contar la primera vuelta. 1, el punto 2, en medio de los dos puntos está la tercera vuelta. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Les voy a dar las medidas. De largo tenemos 41 centímetros y medio. De ancho tenemos 24 centímetros. Recuerda que estas medidas pueden variar dependiendo del grosor del trapillo con el que estés trabajando. Si quieres realizar este bolso un poquito más grande, al inicio en las cadenetas para el largo vas a ir agregando de 2 en 2. Recuerda que debe ser número impar y para el ancho vas a seguir realizando las vueltas hasta llegar al ancho deseado. Vamos a trabajar ahora los laterales y estos los vamos a hacer tejidos sobre la misma pieza. En clases anteriores ya hemos realizado este tipo de lateral y lo hemos hecho sobre una base de punto par. En esta ocasión lo vamos a elaborar sobre una base de punto impar y les voy a explicar paso a paso cómo lo deben hacer. Para comenzar el primer lateral debemos cortar la hebra de este lado. Miren que hemos terminado del lado izquierdo y debemos iniciar de este lado para que el lateral nos quede al derecho. Cortamos la hebra del último punto. Miren que tenemos orejita en el ganchillo, sacamos. Y vamos a esconder esta hebra de la parte de abajo de los puntos. Pasamos la aguja debajo de la primera orejita o la primera lomita. Tomamos la hebra y escondemos debajo de esa. Ya terminé de esconder la hebra. Al finalizar, a la puntica restante le van a colocar un punto de silicona o van a realizar una costura sencilla con aguja e hilo para evitar que ésta se suelte. Cortan el excedente y así nos debe quedar. De este lado vamos a hacer el mismo proceso. Aquí vamos a soltar el nudo deslizado del inicio y vamos a esconder la hebra de la parte de abajo de los puntos. Vamos a comenzar el primer lateral y lo vamos a hacer de derecha a izquierda y miren que los puntos están hacia arriba. Vamos a pasar la aguja en el centro de cada cadeneta tomando solo la hebra que está encima y esta hebra que nos va a quedar de este lado es la que va a dividir el cuerpo de los laterales. Entonces pasamos la aguja en el centro de esta y vamos a realizar un punto bajo completo. Tomamos hebra y aquí realizamos una cadeneta. Miren que aquí tenemos una cadeneta más no tenemos el primer punto. ¿Cómo vamos a hacer el primer punto? Vamos a pasar la aguja nuevamente debajo de esa cadeneta. Tenemos dos orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Miren que aquí ya tenemos el punto completo y esta primera cadeneta, la que realizamos, nos va a servir como punto de altura. Miren que aquí hemos simulado ese primer punto como si hubiésemos trabajado con la hebra continua. Tenemos cadeneta de altura y el primer punto bajo. Vamos a realizar el siguiente y esta hebra que nos va quedando la vamos a esconder de la parte de abajo de los puntos. Aquí vamos a realizar 12 puntos bajos. Tenemos el primero, pasamos la aguja en el centro de la cadeneta y vamos a hacer el segundo. Y tenemos el tercero, vamos a seguir trabajando de esta forma hasta completar los 12 puntos. Completé los 12 puntos,
Verifiquen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. En caso de que realices esta pieza más grande, miren que nosotros estamos trabajando sobre una base de 35 puntos y hemos iniciado con 12 puntos bajos. Si le agregas 2 puntos más a la base, vas a agregar ese punto adicional, uno en el punto bajo de este lado y uno en el punto bajo de este otro lado. Eso lo vas a hacer en la primera vuelta. Quiere decir que si inicias con una base de 37 puntos, aquí vas a iniciar con 13 puntos bajos. Eso lo vas a hacer en la primera vuelta. De este lado vamos a realizar una disminución triple. Entonces tenemos 12 puntos bajos y vamos a disminuir 3 puntos en 1. 1, 2 y 3. Pasamos la aguja en el centro de la primera cadeneta, tomamos hebra y damos altura. No vamos a cerrar el punto, pasamos la aguja nuevamente en el centro de la siguiente cadeneta, tomamos hebra y damos altura. Tenemos 3 orejitas, pasamos la aguja nuevamente en el centro de la tercera cadeneta, tomamos hebra y damos altura. Miren que tenemos 3 cadenetas en la parte de abajo y arriba tenemos 4 orejitas en el ganchillo. Vamos a tomar hebra y la vamos a deslizar debajo de todas. De esta forma hemos realizado la primera disminución. Tenemos 3 puntos y encima hemos cerrado con 1. Aquí vamos a realizar 5 puntos bajos. Miren que aquí ya empieza el número impar. 1, 2, 3, 4 y 5. Trabajamos la disminución. 1, 2 y 3. Hemos pasado la aguja debajo de las 3 cadenetas y encima tenemos 4 orejitas en el ganchillo. Tomamos hebra y pasamos por todas. Trabajamos de este lado los 12 puntos bajos. Finalicé los 12 puntos y hemos completado la primera vuelta del lateral con un total de 31 puntos. Iniciamos con 12 puntos bajos, realizamos una disminución triple, 5 puntos bajos, una disminución triple y finalizamos con 12 puntos. Vamos a realizar cadeneta de altura y vamos a dar vuelta al tejido. Vamos a trabajar ahora la segunda vuelta. Y aquí vamos a iniciar con 5 puntos deslizados. Pasamos la aguja en el centro de la segunda cadeneta. Tomamos hebra y vamos a deslizar la primera dentro de la orejita que tenemos en el ganchillo. Pasamos la aguja en el centro de la siguiente. Tomamos hebra y deslizamos. Tenemos 2, 3, 4 y 5. Vamos a realizar ahora 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Te voy a explicar dónde vas a agregar el aumento en caso de que quieras realizar la base un poquito más grande aumentando 2 puntos.
Ya te expliqué dónde lo vas a agregar en la primera vuelta. Aquí en la segunda vuelta, ese punto adicional lo vas a sumar aquí en la vuelta de puntos bajos. Quiere decir que en la segunda vuelta tú vas a iniciar con 5 puntos deslizados y en los puntos bajos no vas a hacer 6, sino que vas a realizar 7. Esos puntos adicionales los vas a agregar en caso de que quieras realizar la pieza un poquito más grande. Ten en cuenta que siempre que modifiques el cuerpo del bolso, los laterales también los debes modificar para que estos te queden del mismo tamaño. Después de los 6 puntos bajos, vamos a trabajar una disminución triple. Vamos a tomar este punto, el que está antes de la disminución anterior, donde realizamos la disminución, y el que está después. Pasamos la aguja en el centro de la cadeneta. Tenemos la primera orejita en el ganchillo, pasamos en el centro de la segunda cadeneta y en el centro de la tercera. Tenemos 4 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y pasamos por todas. Vamos a trabajar después de la disminución 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Realizamos la disminución triple, una antes de la disminución anterior y una después. Miren, aquí está, una antes, una encima de la disminución y una después de la disminución. 1, 2 y 3. Tomamos hebra y cerramos. Vamos a realizar 6 puntos bajos. Completé los 6 puntos y aquí vamos a finalizar con los 5 puntos deslizados. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí finalizamos ya la segunda vuelta y hemos realizado un total de 27 puntos. Verifiquen que tengan esa cantidad. Realizamos 5 puntos deslizado al inicio, 6 puntos bajos, una disminución triple, 3 puntos sencillos en el centro, una disminución triple, 6 puntos, no. Finalizamos la segunda vuelta con 27 puntos. Iniciamos con 5 puntos deslizados, 6 puntos bajos, una disminución triple, 3 puntos bajos, disminución triple, 6 puntos bajos y 5 puntos deslizados. Vamos a realizar cadeneta de altura y vamos a dar vuelta al tejido. Vamos a trabajar ahora la tercera y última vuelta y vamos a iniciar con 5 puntos deslizados. Pasamos la aguja en el centro de la segunda cadeneta y realizamos aquí el primer punto. Tenemos 2, deslizamos el primero dentro del segundo, realizamos el siguiente punto, tenemos aquí los 5 puntos deslizados, 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a trabajar ahora 5 puntos bajos. Completé los 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a trabajar ahora una disminución triple. Pasamos la aguja en el centro de la primera cadeneta, en el centro de la segunda y en el centro de la tercera. Tenemos 4 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y aquí cerramos. Aquí nos va a quedar un punto en el centro de estas últimas 2 disminuciones y ese punto
lo vamos a realizar con puntos deslizados. Pasamos la aguja en el centro de la cadeneta y deslizamos dentro de la orejita que tenemos en el ganchillo. Vamos a trabajar ahora un punto de disminución. Pasamos en el centro de la primera cadeneta, en el centro de la segunda y en el centro de la tercera. Tomamos hebra y cerramos por todas. De este lado vamos a realizar 5 puntos bajos. Después de los 5 puntos vamos a trabajar 5 puntos deslizados. Finalizamos la tercera y última vuelta con 23 puntos. Iniciamos con 5 puntos deslizados, 5 puntos bajos, una disminución triple y en el centro realizamos un punto deslizado. Este punto deslizado hace parte de la base de punto impar. Quiere decir que siempre nos iba a ir sobrando un punto y lo hemos acomodado aquí en el centro de las dos disminuciones. Continuamos con un punto de disminución, 5 puntos bajos y 5 puntos deslizados. Vamos a realizar ahora la costura. Vamos a dejar una hebra como de 1 metro de largo y la costura la vamos a realizar con una aguja lanera. Cortamos hebra, vamos a sacar esta orejita. La costura la vamos a realizar con una aguja lanera y vamos a unir estos dos extremos poniendo una cadeneta frente a la otra. Vamos a pasar la aguja solo en la hebra de encima de cada cadeneta de este lado. Debe ser la cadeneta de este lado y la que está enfrente. Vamos a pasar la aguja debajo de esta lomita y debajo de la que está enfrente. Miren que son las lomitas que están encima de los primeros puntos. Esta y esta. Pasamos debajo de este lado. Y debajo de la siguiente. Aquí ya hemos unido estos dos extremos y miren aquí donde están las cadenetas. Vamos a pasar la aguja debajo de la cadeneta que está en la lomita. Miren que está la lomita y esta es la primera cadeneta. Tomamos la primera hebra y pasamos en la hebra que está enfrente. Pasamos la aguja en el centro de la cadeneta que está debajo, tomando la hebra que está encima y la hebra que está en la cadeneta de enfrente. Pasamos en la cadeneta de abajo y en la de enfrente. Ajustamos, pero no lo hagan muy apretado para que no se encoja mucho. Vamos a la cadeneta de abajo, tomamos la hebra de arriba y la hebra de la cadeneta que está enfrente. De esta forma vamos a realizar la costura, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta.
Aquí vamos a pasar por las últimas cadenetas. Miren cómo quedó la costura. Esta hebra la vamos a pasar debajo de estos puntos. Y la vamos a esconder por acá. Cortamos la hebra de este lado. Y a la puntica no se les olvide colocarle un punto de silicona. Finalicé el primer lateral. Miren cómo quedaron los puntos y cómo se ve el cierre. Quedó hermoso. De esta forma, como les expliqué paso a paso este proceso, van a realizar el siguiente lateral. No se les olvide que deben de iniciar con un punto bajo completo. Finalicé el segundo lateral y miren que quedó igual al que realizamos juntas. Miren cómo quedó la bolsa y lo espaciosa que quedó por dentro. Vamos a realizar una asa tubular. Comenzamos con un punto deslizado y tejeremos 6 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a unir los dos extremos y vamos a pasar la aguja debajo de la primera cadeneta, aquí donde está la hebra de encima. Pasamos la aguja debajo. Este va a ser el ancho de la asa. Si ustedes la quieren más gruesa, pueden realizar más cadenetas. Tomamos hebra y pasamos debajo de la primera lomita y deslizamos dentro de la orejita que tenemos en el ganchillo. Aquí hemos cerrado. Vamos a pasar la aguja debajo de la segunda hebra y realizamos aquí punto deslizado debajo de la siguiente. Vamos a pasar la aguja debajo de la última orejita y realizamos punto deslizado. Aquí finalizamos la primera vuelta. Lo sabemos porque justo debajo está el punto deslizado del inicio. Quiere decir que aquí vamos a comenzar otra vuelta. No vamos a hacer cierre, vamos a trabajar de forma espiral. Quiere decir que vamos a pasar la aguja debajo de la siguiente orejita y de estas que siguen. Punto deslizado. Y de esta forma van quedando los puntos. Miren cómo se ve ya la asa. Deben de ir realizando un punto deslizado debajo de cada hebra. En total son 5 puntos. Y lo van a hacer hasta llegar a la altura deseada. Yo voy a seguir trabajando hasta llegar más o menos a unos 30 centímetros. Ya completé los 30 centímetros. Les voy a dar las medidas de largo, 30 centímetros, de ancho, 2 centímetros y medio. Vamos a hacer el cierre. Aquí ya corté la hebra, sacamos y vamos a pasar debajo de la segunda. Nos vamos a saltar un punto. Nos saltamos nuevamente un punto
pasamos la hebra. Miren que aquí ya ha cerrado. Y esta hebra sobrante la vamos a esconder de la parte de abajo. Miren cómo quedó. Escondemos debajo de los puntos. Terminé de esconder la hebra debajo de los puntos. Esta puntica sobrante la vamos a guardar aquí dentro. De este lado vamos a hacer el mismo proceso. Soltamos el nudo deslizado del inicio, ajustamos un poco y vamos a esconder debajo de la segunda cadeneta. Miren que aquí está la primera y esta es la segunda. Debajo de la segunda de este lado, una y dos. Aquí está la segunda. Escondemos de la parte de abajo igual como hicimos de este lado. Ya tenemos la asa lista. Vamos a colocar las argollas. Vamos a pasar debajo de la primera vuelta, esta que vemos aquí en este espacio. Vamos a colocarla sobre nuestro bolso. Acomodamos aquí de esta forma, llevando los laterales hacia adentro. Miren que aquí tenemos 2 puntos garbanzo y de este lado también tenemos 2 puntos garbanzo. Nos vienen quedando 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 en el centro de este lado y 7 de este lado. Entonces vamos a pasar la argolla aquí debajo de los puntos garbanzo. Debajo de este. Así de esta forma, miren cómo va quedando. Vamos a colocar ahora el broche imantado y este viene con los espacios para realizar la costura. Esta la vamos a hacer con aguja e hilo. Este es nylon calibre 22. Vamos a ubicar primero la parte gruesa y aquí ustedes van a escoger qué lado quieren para el frente y cuál van a dejar para la parte de atrás. Voy a dejar este para el frente, así que voy a ubicar el broche de este lado. Aquí van a hacer la costura, deben fijarse que quede en el centro. Ya ubicamos el broche en el centro del bolso. Vamos a realizar la costura, pasamos dentro del espacio, tratemos de que salga acá de la parte interna de los puntos donde no se note el nylon. Dejamos una hebra para realizar unos nuditos al final. Pasamos ahí mismo y esta vez la aguja debe estar fuera del espacio. Pasamos la aguja dentro
del espacio y la llevamos nuevamente hacia afuera. Este es todo el proceso que vamos a realizar. Lo vamos a hacer 3 veces. Y miren que aquí ya queda agarrado. Nuevamente llevamos la aguja hacia adelante. Esta vez no va a entrar en el agujerito, sino va a estar fuera. Cuando vaya hacia atrás, la metemos aquí en el espacio para que vaya agarrando ya el broche. Ajustamos y miren aquí ya quedó asegurado. Esto lo vamos a repetir 3 veces en cada espacio. Ya realicé las 3 costuras siguientes y aquí tenemos la hebra del inicio y la del final. Vamos a realizar 3 nuditos. Y el sobrante lo vamos a esconder de la parte de abajo de los puntos. Al finalizar, la puntica la pueden quemar con un yesquero para que esta no se salga. Vamos a colocar la otra parte del broche. La colocamos aquí encima. Y ahí cerramos. De este lado vamos a realizar el mismo proceso, 3 costuras sencillas en cada espacio. Al finalizar realizamos los 3 nuditos y escondemos las hebras. Ya finalicé la costura de los broches. Así quedaron. A este bolso le vamos a colocar 2 borlitas. Ya tengo una lista, les voy a mostrar cómo deben hacer. Aquí corté 4 hebras de 30, tienen que 31 centímetros de largo. Y tengo también una hebra corta. Vamos a pasar la hebra corta en el centro de las 4 y vamos a hacer un nudito. Ajustamos muy bien y vemos que han quedado parejas. Vamos a cortar las punticas. Y vamos a colocarla en la campanita. Esta campanita trae 2 tornillos. Van a tomar la borlita y la van a ingresar dentro. Ajustan el tornillo. Si ustedes desean, antes de ajustar el tornillo, agregan silicona para que quede más seguro. Ya ajusté el tornillo. Aquí tengo la otra campana. La vamos a colocar junticas y vamos a nivelar las puntas. Ya emparejé las puntas, vamos a colocar el bosquetón. Y lo vamos a ubicar aquí donde está la argolla. Vamos a colocar también una plaquita. Lo voy a hacer aquí en el centro de estos 3 puntos. Como esta es a presión, simplemente voy a ajustar un poquito las punticas hacia adentro. Ya finalizamos todo el proceso. Les voy a mostrar el resultado. Miren esta belleza. Los laterales, miren que quedaron en forma de triángulo. La parte de atrás. El lateral de este lado. Miren estas hermosas borlas. Esta hermosa asa tubular.
Quedó preciosa. Les voy a mostrar lo espaciosa que quedó por dentro. Miren que podemos llevar aquí muchas cosas. Vamos a darle las medidas finales. De alto quedó de 18 centímetros y con la asa quedó de 28 centímetros. De ancho quedó de 21 centímetros y medio. Las medidas pueden variar dependiendo del grosor del trapillo con el que estés trabajando, y este proceso también lo puedes adaptar a otros materiales. Hemos llegado al final del paso a paso. Espero que te haya gustado todo el proceso y que lo pongas en práctica. Si es así, no olvides dejarme manito arriba y realizar un comentario como muestra de agradecimiento. Nos vemos en una próxima clase. Dios te bendiga. Chao.